Hola, buenos días. Mi nombre es Mariana Ensaldo, soy R2 de la Residencia de Microbiología del Hospital Muñiz y junto con mi compañera Alejandro Ojeda les vamos a estar presentando nuestro corevio en síndrome linfangítico nodular. Bueno, vamos a empezar con la definición. El síndrome linfangítico nodular se debe a la inoculación de un germen a través de la piel y se caracteriza por la afectación de esta, vasos linfáticos y ganglios linfáticos del territorio comprometido. Clínicamente se caracteriza por tres componentes. En primer lugar, un chancro de inoculación, que es un nódulo que se ulcera y deja una lesión de fondo granulomatoso que puede estar asociado o no a secreción purulenta. En esta imagen se puede observar la lesión inicial en el dedo índice, cuyo fondo es bien granulomatoso. En segundo lugar, una linfangitis nodular, que es una sucesión de nódulos sólidos o con diverso grado de reblandecimiento que se dispone siguiendo el trayecto linfático. Esta imagen corresponde al mismo paciente y se puede observar la lesión ulcerada inicial, que es seguida por los nódulos que se extienden por el trayecto linfático hacia el codo. Por último, el tercer componente es una adenopatía satélite que varía dependiendo del agente etiológico causante del cuadro. En este caso, se puede ver una adenopatía axilar como consecuencia de la linfangitis a lo largo del brazo. En cuanto a los microorganismos involucrados, si bien hay una gran variedad de agentes etiológicos, en esta clase nos vamos a dedicar a los cuatro más importantes que son Sporotrix shenki, Nocardia brasiliensis, Mycobacterium marinum y Leishmania brasiliensis. Es importante destacar que el diagnóstico de esta patología requiere un abordaje integral, teniendo en cuenta la ocupación del paciente, la zona de residencia, las características de las lesiones y el periodo de incubación. Esta patología está muy vinculada con la ocupación del paciente. Por ejemplo, el trabajo en agricultura o jardinería, sobre todo para el caso de Sporotrix, donde se reporta una gran cantidad de casos debido a lesiones por espinas de rosa o cultivos de maíz, y el caso de Nocardia brasiliensis por el contacto con tierra contaminada. A su vez, puede estar relacionado con personal que maneja o limpia peces, así como pescadores que pueden sufrir traumatismos con gancho de pesca, aunque también hay reportes de casos en piscinas no cloradas. Además, es importante tener en cuenta la epidemiología del paciente debido a que la residencia en zona endémica de Leishmania podría orientar el diagnóstico de dicha patología. Ante una lesión compatible con síndrome linfangítico nodular, debido a lo que mencionamos anteriormente, es sumamente importante la correcta anamnesis del paciente, indagando sobre la ocupación, el lugar de residencia, antecedentes de viaje, entre otras cosas. Una vez realizado esto, se puede pasar a la toma de muestra. En cuanto a la toma de muestra, existen tres tipos de muestras que tienen buen rendimiento para el diagnóstico de esta patología. La elección de la técnica va a depender del tipo de lesiones que presente el paciente. En el caso de que la lesión sea ulcerada, se podrá recurrir a la escarificación de la lesión. En cambio, si el paciente presenta nódulos reblandecidos, se puede recurrir a la punción y aspiración del contenido de los mismos. Por último, en el caso de que los nódulos estén endurecidos y no haya presencia de úlceras, se podrá recurrir a la realización de una biopsia, cuyo método más utilizado es la biopsia por punch, con sacabocados, a partir de la cual se obtiene una muestra tisular cilíndrica que atraviesa todos los estratos de la piel. Una vez obtenida la muestra por cualquiera de las técnicas antes mencionadas, se procede a realizar el examen microscópico directo tanto en fresco como utilizando tinciones. En el caso del síndrome linfangítico nodular, se utilizan principalmente estas cuatro tinciones. La coloración de Giemsa es un método habitual para el examen de frotes sanguíneos y cortes histológicos, y en este caso va a permitir poner de manifiesto la presencia de mastigotes de Leishmania en los tejidos, así como también la presencia de cuerpos asteroides de Sporotrix. La coloración de Grocott es el método más empleado para la tinción de hongos. La reacción tintorial está basada en que la presencia de ácido periódico, los polisacáridos de la pared celular de los hongos, son oxidados a aldehídos que a su vez reducen el complejo nitrato plata metanemina, produciendo una coloración marrón debido al depósito de plata reducida. En este caso, va a ser de especial utilidad para la búsqueda de Sporotrix. La coloración de Kinjun es de especial utilidad en el caso de nocardia, ya que pone de manifiesto la ácido resistencia de ciertos microorganismos, los cuales se tiñen de color fucsia. Por último, la coloración de Sid-Nielsen puede ser utilizada en los casos en los que se sospecha la presencia de Mycobacterium marinum, debido a que pone de manifiesto la ácido alcohol resistencia de estas micobacterias. En todos los casos, como se mencionó anteriormente, es sumamente importante tener en cuenta los antecedentes epidemiológicos, los cuales van a ayudar a orientar a uno u otro diagnóstico y por ende a la realización de alguna de estas coloraciones. En cuanto al cultivo, se van a utilizar principalmente estos tres medios. La siembra en agar sangre, la cual toma relevancia en los casos de nocardiosis, la siembra en agar saburó con y sin el agregado de antibióticos, incubado a 28 y 37 grados, pone de manifiesto la presencia de hongos como Sporotrix.
Por último, la utilización de medios de cultivo sólidos para micobacterias como Lowenstein-Janssen pondría de manifiesto la presencia de Mycobacterium marinum que genera un pigmento amarillo característico. Es importante destacar que, si bien la nocardia se puede rescatar sin problemas en agar-sangre, también es capaz de desarrollarse en medios de hongos como el saburó y de micobacterias como el Lowenstein-Janssen. Ahora vamos a pasar a hablar de estos 4 microorganismos en particular, empezando por Nocardia brasilensis. Son bacterias filamentosas, ácido resistentes y aerobias. El hábitat natural es el suelo sobre desechos vegetales y otros compuestos orgánicos. Las especies patógenas predominantes en seres humanos son el complejo Nocardia asteroides, Nocardia brasilensis y Nocardia otitidis caviarum. Sin embargo, la especie que con mayor frecuencia compromete la piel es Nocardia brasilensis. Existen 3 formas principales de presentación de la nocardiosis. Una presentación pulmonar, en la cual el microorganismo penetra por vía inhalatoria y se puede presentar como un cuadro agudo o un cuadro crónico. La presentación aguda es semejante a una neumonía bacteriana de otro origen, mientras que la presentación crónica es semejante a la tuberculosis, produciendo abscesos fibrosis. La presentación pulmonar toma especial relevancia en el caso de inmunosuprimidos, ya que en pacientes inmunocompetentes no se observa esta presentación. En la nocardiosis sistémica pueden verse abscesos subcutáneos calientes, abscesos cerebrales únicos o múltiples y se presenta clínicamente de manera similar a una sepsis estafilocóxica. Por último, la forma cutáneo-linfática se produce por inoculación cutánea de espinas o restos vegetales. Las lesiones se localizan habitualmente en los miembros y producen nódulos supurativos en el trayecto linfático. Esta forma cutáneo-linfática es a la que nos vamos a dedicar en esta presentación. Es importante destacar que la nocardiosis se puede presentar tanto en individuos inmunocompetentes como inmunocomprometidos. Los mecanismos de defensa más importantes frente a esta infección son los polimorfos nucleares y la inmunidad mediada por células. Se puede definir entonces una población de riesgo para nocardiosis pulmonar, que incluiría a pacientes tratados con corticoides, enfermedades neoplásicas, trasplantados y pacientes HIV positivos. La población de riesgo para nocardiosis pulmonar sería entonces los pacientes inmunocomprometidos. Por otro lado, la población de riesgo para nocardiosis cutánea la constituyen individuos inmunocompetentes con exposición constante a traumatismos. El ejemplo típico serían los trabajadores rurales que están en contacto con tierra y compuestos orgánicos regularmente. En cuanto a la presentación cutánea, existen 3 formas de presentación. Una infección superficial, la cual es indistinguible de lesiones por bacterias piógenas y puede presentarse como abscesos, celulitis, úlceras o nódulos. Un síndrome linfocutáneo, en lo cual hay un nódulo ulcerado en el sitio de inoculación, seguido por linfangitis ascendente con nódulos eritematosos a lo largo del trayecto linfático. Por último, los micetomas se encuentran clasificados dentro de las micosis por inoculación. Estos pueden ser actinomicóticos, cuando el microorganismo responsable es una bacteria, este sería el caso de nocardia de actinomyces, o maduromicóticos, cuando el agente responsable es un hongo. Se presentan como una tumoración inflamatoria dura y dolorosa con fístulas que drenan un exudado que contiene gránulos. El diagnóstico de certeza de esta patología se realiza tanto por observación microscópica como por cultivo. El diagnóstico microscópico se realiza a través de la coloración de Kinshun, en la cual se observan bacterias filamentosas de color fucsia. Estas imágenes corresponden a una punción de nódulo de un paciente de nuestro hospital en el cual se observaron dichos filamentos. Por otro lado, el cultivo de nocardia requiere un mínimo de 48-72 horas de incubación, pero puede llegar a tardar hasta 14 días en crecer. En el agar sangre se observan colonias blanquecinas, secas, con aspecto de migas de pan, y la placa tiene un olor característico a tierra húmeda. Puede crecer también en medios para hongos como el saburó y en medios para micobacterias como el Lowenstein-Janssen con un color anaranjado característico. Es sumamente importante el diagnóstico a nivel de especie debido a que Nocardia otitidis caviarum presenta sensibilidad variable a las sulfonamidas, las cuales son el tratamiento de elección para la nocardiosis. La coloración de Kinshun es una técnica de tinción de bacterias y parásitos que pone de manifiesto la ácido resistencia de los mismos. El primer paso es la fijación con calor de los extendidos. Luego se coloca el colorante, que en este caso es la fucsina, y se deja actuar por 5 minutos. En esta instancia, tanto las bacterias ácido resistentes como las no ácido resistentes van a estar teñidas de fucsia. En el siguiente paso se realiza una decoloración con ácido sulfúrico al 1%, en la cual aquellas bacterias ácido resistentes van a retener el colorante y se verán en última instancia teñidas de color fucsia. Las bacterias no ácido resistentes, por otro lado, van a sufrir la decoloración por el ácido y por ende, en el siguiente paso, retienen el azul de metileno que actúa como contracolor, observándose en última instancia teñidas de color azul.
En cuanto a la identificación de especie, anteriormente se utilizaban pruebas fenotípicas para diferenciar las distintas especies de Nocardia. En el caso de Nocardia brasiliensis, es la única especie capaz de hidrolizar caseína, hipoxantina, tirosina y utilizar glucosa, pero no hidroliza acetamida, lo cual llevaría al diagnóstico de especie. Sin embargo, las pruebas fenotípicas resultan tediosas y lentas y la descripción y reclasificación de especies es constante, por lo cual actualmente la identificación se realiza por PCR o utilizando malditor. El tratamiento de elección para la enocardiosis son las sulfonamidas. La sulfonamida más utilizada es el sulfametoxazol, que se distribuye comercialmente combinado con trimetroprima en una proporción fija. Existen otras opciones de tratamiento dependiendo del tipo de paciente y la especie de nocardia. Por ejemplo, la amoxicilina clavulánico toma relevancia en aquellas especies de nocardia brasiliensis productoras de beta-lactamasa, mientras que en el caso de pacientes VIH, la primera línea de tratamiento es la aminociclina. En todos los casos, el tratamiento es prolongado y se recomienda una duración de entre 1 a 3 meses. El segundo microorganismo del que hablaremos en este Ateneo es el complejo Sporotrix schenki. Este complejo involucra aproximadamente 6 especies. Todos ellos son hongos dimórficos que crecen en forma micelial en ambientes húmedos, sobre vegetales y tierra en descomposición. En Sudamérica se reportó una epidemia en gatos domésticos. Se la consideró una verdadera zoonosis debido a que el aumento de casos había sido de hasta el 85%. El agente causal de estos brotes epidémicos fue Sporotrix brasiliensis, también perteneciente al complejo Sporotrix schenki. El cultivo de cualquiera de las especies que involucran este complejo tarda aproximadamente 15 días. Hay que tener presente que los hongos pueden ingresar por un simple pinchazo, arañazo o mordedura y comenzar el proceso infeccioso. La principal vía de acceso es por lo tanto la vía cutánea, a través de traumatismos y escoriaciones producidas por el material contaminado. Existen 3 formas de presentación. La esporotricosis cutánea primaria se inicia a través de una inoculación traumática del hongo, ya sea por espinas, vegetales, tierra o material orgánico contaminado, que ingresa por pinchazos, mordeduras o raspados. La esporotricosis mucosa aparece por autoinoculación o contacto con las manos desde otras lesiones, por diseminación hematógena o por inhalación de conidias. Este último caso puede comprometer el tabique nasal o la conjuntiva ocular. La presentación extracutánea es la más rara. Luego de la piel, los huesos son el tejido más afectado, sobre todo los metatarsianos y metacarpianos, las articulaciones de las rodillas, las interfalángicas y las articulaciones de los codos. Pueden aparecer el compromiso articular por contigüidad o siembra hematógena, y es una presentación muy común en los pacientes HIV positivo. Como mencionamos con anterioridad, la forma cutánea comienza al inocularse de manera traumática al hongo. Este se convierte en su forma parasitaria levaduriforme y se localiza en el tejido celular subcutáneo, produciéndose el chancro esporotricósico que marca la puerta de entrada. En este punto, el estado inmunológico del paciente marcará el progreso de la infección, pudiendo ser de forma fija, que se presenta en pacientes que ya han tenido contacto con el agente y por lo tanto poseen inmunidad. Se presenta como una lesión única, una placa infiltrada eritematosa de forma semilunar y verrugosa o ulcerada, que es indolora. La forma linfagítica es la más frecuente, presentándose en el 75% de los casos. Aparece en miembros superiores, inferiores y cara. Se manifiesta un chancro esporotricósico que luego de 2 semanas comienzan a aparecer lesiones similares de manera lineal y escalonada, ocupando los vasos linfáticos regionales y hacia los ganglios de mayor importancia. Las lesiones nodogomosas pueden ulcerarse y coinfectarse, formando grandes placas costrosas sanguíneas rodeadas de un halo eritematoso violáceo. Esta es la forma que nos interesa para este Ateneo. La forma cutánea diseminada es una entidad rara que hace pensar a la gente como oportunista, ya que viene asociada a un estado enérgico por inmunodeficiencia, siendo las más importantes HIV, diabetes, linfoma o tratamientos prolongados con corticoides. La forma extracutánea
Puede presentarse con compromiso articular, donde por contigüidad o siembra a distancia aparecen lesiones en huesos y articulaciones. Si bien la forma extracutánea es la más rara, cuando ésta aparece, la forma más común de manifestación es con compromiso articular. También puede presentarse con compromiso pulmonar, caracterizada por tos productiva con o sin hemoptisis, fiebre y pérdida de peso. La presentación es muy similar a la de tuberculosis, con un patrón radiológico con lesiones cavitadas y nodulares asociadas a adenopatías mediastinales. La forma sistémica o esporotricosis sistémica es la menos frecuente de todas y es factible de presentarse en pacientes HIV, donde Sporotrix actúa como oportunista grave, afectando órganos internos y corriendo el riesgo de poseer pungemia. Para el diagnóstico de certeza, se procede al aislamiento y tipificación del agente etiológico en el cultivo. Se considera el cultivo como técnica de gol estándar para el diagnóstico. Hay que recordar que es un hongo dimorfo y por eso se lo puede cultivar en dos temperaturas distintas y en distintos medios de cultivo. Para la obtención de la forma miceliar, se observa el cultivo en agar saburó a 25 grados centígrados. Para obtener la forma levaduriforme, se siembra el cultivo en agar cerebro-corazón, agar chocolate o agar sangre a 35 o 37 grados centígrados. Para la identificación, se realiza la disociación en azul del lactofenol de la forma micelial y se observan hifas hialinas, septadas, conidióforas y conillas en forma de margaritas. Sobre las muestras, también puede realizarse la tinción de Giemsa, donde se observan levaduras alargadas en forma de puro o navecilla o cuerpos asteroides características de este microorganismo. También se puede realizar la tinción de Grocott. Las muestras que pueden utilizarse son exudados de lesiones, escamas o fragmentos de tejido y esputo. Para el tratamiento, la terapia de elección es el ioduro de potasio con excelente eficacia, mínimos efectos secundarios, fácil administración y bajo costo. Se utiliza para las formas cutáneas en una dosis de 3 a 6 gramos por día de manera oral con un mínimo de 3 meses, recomendándose un mes más para evitar recidivas. Las formas extracutáneas y sistémicas requieren el tratamiento con azoles. El itraconazol es el medicamento de elección para los casos diseminados, en una dosis de 200 miligramos por día por 3 a 6 meses. El tercer microorganismo del que hablaremos en este Ateneo es Leishmania brasiliensis. Leishmania brasiliensis es un hemoflagelado que pertenece al género Leishmania y tiene como huéspedes intermediarios a los artrópodos hematófagos y como huéspedes definitivos al ser humano y otros vertebrados. La leishmaniasis es una zoonosis transmitida por vectores de los géneros Phlebotomus y Lutzomia. Posee dos formas parasitarias, el amastigote, que se encuentra en el huésped vertebrado, y el promastigote, que se encuentra en el flebótomo. Genera 4 formas de presentación de la leishmaniasis: cutánea, cutánea difusa, mucocutánea y visceral. Llamamos leishmaniasis tegumentaria americana a las formas de leishmaniasis cutánea, tanto difusa como localizada, y a la forma mucocutánea. La especie predominante en los brotes epidémicos de leishmaniasis tegumentaria americana, llamada LTA, es Leishmania viania brasiliensis, cuya distribución geográfica la ubica en los países latinoamericanos como Brasil, Paraguay, Perú, Bolivia, Colombia, Argentina, Ecuador, Venezuela y Nicaragua. Para entender el ciclo de vida hay que recordar que el mosquito hembra es el que puede transferir los elementos parasitarios desde o hacia los mamíferos vertebrados. Tienen la capacidad de picar y en esa picadura es cuando ingieren los amastigotes que se liberan en los intestinos del flebótomo y comienzan el proceso de maduración y diferenciación, convirtiéndose en promastigotes procíclicos. Estos promastigotes procíclicos se pueden multiplicar por mitosis
y se transformarán en promastigotes metacíclicos. Estos tendrán la capacidad de migrar a la faringe y la cavidad bucal del díptero, convirtiéndose en promastigotes metacíclicos infectivos. Es en este punto donde el mosquito hembra puede picar a un mamífero e inocular los promastigotes metacíclicos. Una vez en el torrente sanguíneo de los vertebrados, los promastigotes pueden invadir activamente los macrófagos. Una vez dentro de los fagolisosomas, los promastigotes metacíclicos se transformarán en amastigotes y comenzarán a multiplicarse llevando a la ruptura de las células. La liberación de amastigotes puede infectar células vecinas, nuevos macrófagos, o pueden ser ingeridos por otro mosquito hembra y comenzar nuevamente el ciclo. Hay que recordar que el flebótomo inyecta promastigotes metacíclicos con la picadura e ingiere amastigotes con la picadura que se encuentran en los tejidos de los vertebrados. La leishmaniasis cutánea tiene dos formas de presentación. La leishmaniasis cutánea localizada se caracteriza por la presencia de úlceras únicas o múltiples, redondeadas con bordes indurados, fondo limpio e indoloro. Aparecen de 15 a 20 días luego de la picadura del vector. En este caso, la lesión en la oreja, conocida como úlcera de los chicleros, suele presentarse de manera crónica y mutilante, por lo que es irreversible. El resto de las lesiones suele revertir con mediana facilidad. La leishmaniasis cutánea difusa es la diseminación del parásito por el líquido tisular, la linfa o la vía sanguínea, con desarrollo de lesiones nodulares en toda la piel, salvo en el cuero cabelludo. Esto ocurre porque falta la respuesta inmune celular hacia los antígenos de leishmania. Para la toma de muestra, hay que tener en cuenta que la úlcera es la presentación clínica más frecuente de la leishmaniasis tegumentaria americana. Estas lesiones ulcerosas se encuentran contaminadas secundariamente con bacterias piógenas como Staphylococcus y Streptococcus. Para evitar esto, es imprescindible tener una buena asepsia previa a la toma, que puede ser llevada a cabo con agua oxigenada a 10 volúmenes, furacin en una concentración de 0,22 miligramos por mililitro, alcohol al 95% o alcohol al 70%. La finalidad es remover el material costroso, tejido necrotizado, pus y otros detritos de las lesiones. Las muestras que se toman son por raspado del borde de la lesión o biopsia por punch de las lesiones. Los procedimientos empleados en el diagnóstico de certeza de la leishmaniasis tegumentaria americana dependerán siempre de la finalidad e infraestructura del laboratorio. De esta manera, si se tratara de un laboratorio de investigación con estudios epidemiológicos en áreas endémicas, las metodologías serán mucho más complejas, mientras que si se tratara de un laboratorio hospitalario, se elegirán las técnicas por su simplicidad, bajo costo, reproducibilidad, que sean efectivas y sensibles. De esta manera, surgen dos grandes alternativas en el diagnóstico. La primera es demostrar que el paciente presenta la infección por leishmania. Esto se hace con la técnica de microscopía. Se realizan 2, 3 o más extendidos por paciente y se tiñen con la tinción de Giemsa. El objetivo es la observación de mastigotes en los macrófagos, como se observa en la imagen. La segunda opción es la realización del cultivo in vitro, donde se busca obtener promastigotes. El medio que se utiliza es un medio NNN o conocido como 3N, que es especial para parásitos hemáticos y tisulares. Es un medio de cultivo bifásico que tiene como base agar-sangre. Se incuba entre 20 y 30 grados centígrados por 8 días y se observan los promastigotes en la fase líquida. La reacción de Montenegro o intradermoreacción de Montenegro se realiza produciendo la inyección de antígenos de promastigotes para demostrar la hipersensibilidad tardía. Es una reacción que da positiva si el eritema es mayor a 5 milímetros,
pero hay que tener en cuenta que solo es un complemento diagnóstico, debido a que indica contacto con buena respuesta inmune. Por eso, se lo considera una prueba anexa y no sirve para el diagnóstico definitivo por sí sola. En los casos extremos, puede inocularse en ratones los promastigotes, permitiendo la recuperación y la identificación del parásito. Esto se hace en los casos de investigación. Para el tratamiento de la leishmaniasis tegumentaria americana se utilizan los antimoniales pentavalente. El antimoniato de meglumina y el estivogluconato de antimonio y sodio son los fármacos de elección para todas las formas clínicas. Se administran vía intramuscular en dosis de 20 miligramos cada kilogramo de peso por día durante 20 días, ya que tienen una mala absorción y son irritantes para el tracto gastrointestinal. Es importante la vigilancia del paciente mediante electrocardiograma y pruebas de funcionamiento renal y hepático. Y hay que tener en cuenta que en los casos de resistencia al tratamiento puede utilizarse la anfotericina B y la pentamidina. Por último, vamos a hablar de Mycobacterium marinum. Es una micobacteria atípica, fotocromógena, cuya temperatura óptima de desarrollo oscila entre 30 y 33 grados Celsius. El hábitat natural es el agua dulce o salada, principalmente estancada y poco o nada tratada. Esto es importante ya que la infección se adquiere en acuarios o piscinas con aguas no cloradas o por traumas con espinas de peces. Es el agente etiológico de la tuberculosis en peces. La velocidad de crecimiento es lenta, de entre 2 a 3 semanas, y genera un pigmento amarillo característico que se observa en cultivo. Como dijimos anteriormente, se encuentra entonces dentro del grupo de micobacterias de crecimiento lento y a su vez es fotocromógena. Para repasar, existen tres tipos de micobacterias. Las fotocromógenas son aquellas que desarrollan pigmento cuando el tubo se encuentra descubierto. Las escotocromógenas son aquellas que desarrollan pigmento tanto con el tubo cubierto como descubierto, mientras que las no cromógenas no van a desarrollar ningún tipo de pigmento. Mycobacterium marinum se encuentra entonces dentro del grupo de las micobacterias de crecimiento lento y fotocromógenas. En cuanto a la patogenia, como mencionamos anteriormente, la infección se da por contacto directo con peces o con aguas contaminadas. Generalmente está asociada a una pérdida de continuidad de la piel del huésped. El periodo de incubación es entre 2 a 4 semanas y puede ser hasta 2 meses. Comienza con una placa o nódulo eritematoso en el sitio de inoculación que evoluciona a nódulos o placas verrugosas que en ocasiones se disponen siguiendo el trayecto de los vasos linfáticos, es decir, generando un síndrome linfangítico nodular. La infección aparece principalmente en extremidades, incluyendo rodillas, tobillos, pies y manos, y de manera traumática también puede aparecer en dedos. En cuanto a las formas de presentación cutánea, existen tres formas. Una forma nodular, en la cual las lesiones primarias consisten en pápulas o nódulos eritematosos que evolucionan a placas de superficie verrugosa. Hay secreción purulenta y pueden aparecer lesiones satélites. Una forma linfangítica, en la cual hay un patrón de extensión esporotricoide que se da por la diseminación proximal de la infección hacia los ganglios. Una forma diseminada, la cual es rara, pero se describe en pacientes inmunosuprimidos, como pacientes con linfoma, leucemia o HIV, los cuales presentan afectación visceral y es una forma de presentación muy grave. El diagnóstico de certeza se puede realizar de manera microscópica o por cultivo. El examen microscópico consiste en la identificación de bacilos ácido-alcohol resistentes en el tejido de biopsia. Sin embargo, el rendimiento de la baciloscopía es bajo, llegando hasta un 9 o 13%. En el caso del cultivo, el diagnóstico se realiza identificando el microorganismo en medios sólidos como Lowestein-Jensen o medios líquidos. Es importante destacar que Mycobacterium marinum no crece a 37 grados y el cultivo se debe realizar únicamente a 25 grados. En dichas condiciones, el rendimiento del cultivo es del 70 o el 80% y se observa un pigmento amarillo característico en Lowestein-Jensen. La identificación de la especie se realiza por PRA. El PRA es una PCR con análisis de productos de restricción que amplifica un segmento de 440 pares de bases que codifica para una heat shock protein presente en todas las micobacterias. Luego se hace una posterior digestión con enzimas de restricción. Además, se está actualizando la base de datos del MALDI-TOF para la identificación de micobacterias atípicas. La PPD no es de utilidad en este caso, ya que puede ser positiva por reacción cruzada con Mycobacterium tuberculosis. En cuanto al tratamiento, en este caso es complejo, ya que Mycobacterium marinum presenta resistencia a isoniazida y piracinamida y sensibilidad intermedia a la streptomicina.
Sin embargo, presenta sensibilidad a rifampicina, rifabutina y etambutol. También sería susceptible a claritromicina, sulfonamidas, TMS, doxiciclina y minoxiclina. Acá es importante destacar que la rifabutina no se comercializa en la Argentina. Entonces, el tratamiento se va a realizar por 2 agentes activos hasta 1 o 2 meses después de la resolución de los síntomas. Es decir, que el tratamiento sería de entre 3 o 4 meses. El tratamiento de elección es claritromicina más etambutol y en el caso de que se observe osteomelitis se puede agregar rifampicina. Para ir terminando, les dejamos este cuadro comparativo de los 4 agentes etiológicos de los que estuvimos hablando y acá queríamos destacar, por un lado, el diagnóstico, en el cual es muy importante tanto la anamnesis del paciente con los antecedentes epidemiológicos, la zona de residencia, viajes previos, como la realización de técnicas de cultivo y técnicas de coloración. En el caso de Sporotrix, toma relevancia el cultivo. En el caso de Nocardia, la coloración de Kinshun, así como el cultivo. En el caso de Mycobacterium marinum, el cultivo y la observación de bacilos ácidos alcohol resistentes, aunque tiene baja sensibilidad. Y en el caso de Leishmania, el examen directo a mastigotes con coloración de Giemsa o promastigotes en cultivo. Otra cosa a destacar, que en todos los agentes etiológicos el tratamiento va a ser prolongado de entre 3 o 4 meses. Bueno, acá les dejamos la bibliografía que usamos, en el caso de que quieran consultarla, y les agradecemos mucho por su atención.